Ahora Adán encontró a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He obtenido un varón, un niño, un hijo, con la ayuda del Señor. Génesis 4:1. Adán tuvo una relación íntima con su esposa, Eva, y cuando ella dio a luz a Caín, reconoció que esto solo era posible con la ayuda del Señor. Eva lo llamó Caín, que significa adquisición, y tal vez pensó que era la simiente prometida. Probablemente Eva creía que Caín era la simiente prometida de Dios, que vendría de ella y derrotaría a la serpiente. Quizás creyó que Caín era el Mesías que salvaría al mundo. Sin embargo, en realidad, tenía en sus brazos a un asesino. Abel presentó como sacrificio los primogénitos de su rebaño, mientras Caín ofreció los frutos de la tierra. Génesis 4, 6, 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Y por qué te ves tan enojado? Si haces lo correcto creyendo en mí y haciendo lo que es aceptable y agradable a mí, ¿no serás aceptado? Y si no hacéis lo correcto, sino que ignoráis mis instrucciones, el pecado está a la puerta, queriendo dominaros, pero vosotros debéis dominarlo. Caín habló con Abel, su hermano, de lo que Dios había dicho. Y cuando estaban solos, trabajando en el campo, Caín atacó a Abel, su hermano, y lo mató. Y él mintió diciendo: No lo sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Dios preguntó: ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios sabía la respuesta a la pregunta que le hizo a Caín. Le pidió a Caín que le diera la oportunidad de confesar su pecado y redimirse. Caín intentó engañar a Dios, pero fue inútil. Fue una tontería al pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o que él podía ocultarle su pecado. Caín dijo: ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Caín es conocido por el acto de matar a su hermano, Abel, a pesar de que se suponía que debía protegerlo. El motivo detrás de su acto violento fueron los celos porque tenía envidia del éxito de su hermano. Caín no sufrió ningún daño por parte de Abel, pero aún así se quitó la vida por celos espirituales. Judas 11 emite una advertencia sobre el camino de Caín, que incluye la incredulidad, la religión falsa que conduce a los celos, la persecución de los verdaderamente piadosos y, en última instancia, la ira asesina. La maldición de Dios sobre Caín. Génesis 4, 10, 12. El Señor dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde la tierra pidiendo justicia, y ahora eres maldito por la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre derramada de tu hermano. De tu mano, cuando cultives la tierra, no te producirá su fuerza, se resistirá a darte buenas cosechas. Serás un fugitivo y un vagabundo, vagando sin rumbo por la tierra, en perpetuo destierro, sin hogar, degradado, paria. Los celos de Caín culminaron con el asesinato de su hermano Abel. Sin embargo, Abel todavía transmite que lo que importa es una vida de fe. Cuando una respuesta insolente e impenitente se encontró con la amorosa pregunta del Señor, pronunció juicio sobre Caín. Ya no podría vivir de la tierra, sino que vagaría como fugitivo por el desierto. La sangre de Abel habló y habló de juicio. La sangre de Jesús habla, pero de cosas mejores, de la gracia y del pecado, habiendo sido juzgados. Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza que une a Dios y al hombre, y a la sangre rociada, que habla de misericordia, un mensaje mejor, más noble y más misericordioso que la sangre de Abel, que clamó venganza. La forma en que funcionan las bendiciones y las maldiciones no es aleatoria ni difícil de predecir. Por el contrario, ambos operan según leyes eternas e inmutables. A la Biblia, una vez más, debemos buscar una comprensión correcta de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece este principio sobre las maldiciones. Una maldición sin causa no se romperá. Detrás de cada maldición hay una causa. Proverbios 26:2. Como gorrión en su extravío, como golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá y reposará sobre el inocente.
Génesis 4:13-15. Caín dijo al Señor: Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, hoy me has arrojado de la faz de la tierra, y seré escondido de tu presencia, y seré un fugitivo y un errante en el camino. La tierra y el que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo: Por tanto, cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Y el Señor puso una marca en Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. La queja de Caín no fue una expresión genuina de culpa por su pecado, sino más bien un lamento por las consecuencias que siguieron. Aún así, el Señor puso una señal protectora sobre Caín para garantizar su seguridad y maldijo a cualquiera que le hiciera daño. Caín abandonó la presencia del Señor entristecido por su destierro. Como resultado, Dios marcó a Caín con una señal que le serviría de escudo e identificaría. Aunque muchos han especulado sobre la naturaleza de esta señal, se desconoce su naturaleza exacta. La naturaleza del signo de Caín ha sido tema de debate y especulación. La palabra hebrea, la palabra para signo, es ot, que denota un signo, marca o símbolo. En otras partes de las escrituras hebreas, ot se usa 79 veces y se traduce más comúnmente como señal. Según la palabra hebrea, no está claro cuál fue exactamente la señal de Dios sobre Caín. Sin embargo, fue una señal de que Caín no debía ser asesinado. Si bien algunas personas piensan que la marca era una cicatriz o un tatuaje en el cuerpo de Caín, la naturaleza específica de la marca no es el foco principal del pasaje. En cambio, la atención se centra en cómo Dios impediría que la gente se vengara de Caín. Cualquiera que sea la marca en Caín, cumplió ese propósito. El sufrimiento de Caín, el primogénito, es un patrón que se repite, comenzando con su padre, Adán, pasando por Esaú e Ismael. Caín se alejó y se casó. Génesis 4:16-17. Entonces Caín se alejó de la presencia manifiesta del Señor y vivió en la tierra de Nod, vagando en el exilio, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, una de los descendientes de Adán, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc en honor a su hijo. La identidad de cierta mujer mencionada en la Biblia ha intrigado a muchos cristianos. La pregunta que queda sin respuesta es quién era esta esposa y de dónde venía. Sin embargo, la Biblia proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a resolver este misterio. Una cosa que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice: después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5:4. El versículo sugiere que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, además de Caín, Abel y Set, por lo que es razonable suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o un pariente cercano. Sin embargo, en los tiempos modernos, casarse con un pariente cercano generalmente se considera inaceptable debido a posibles complicaciones genéticas. Pero era una práctica común en la historia humana temprana. Caín se casó con su hermana u otros parientes consanguíneos. Y Génesis 4:5 afirma específicamente que Adán tuvo hijos e hijas. El matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido en aquella época, ni era genéticamente riesgoso. No fue hasta mucho más tarde, en el libro de Levítico, que Dios estableció leyes que prohibían los matrimonios entre parientes cercanos. Fue cuando Dios le dio al pueblo la ley de Moisés, que estableció leyes que prohibían a un hombre casarse con una hermana o sobrina. Ninguno de vosotros se acercará a nadie que esté cerca de vosotros para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Levítico 18:6. Antes de que Dios prohibiera ciertos tipos de matrimonio, no había restricciones sobre quién podía casarse. Sin embargo, dado que Dios prohibió ciertas relaciones, quedó prohibido casarse con la madre, el padre, la hermana, el hermano, el hermanastro, la esposa del hermano, la tía, el tío, la madrastra, la nieta, la nuera o el yerno. La desnudez de tu padre
que es la desnudez de tu madre, no descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás tu desnudez. Levítico 18:7. Hoy reconocemos que el matrimonio entre hermanos y hermanas es peligroso, debido a la probabilidad de defectos genéticos. Cuando dos personas tienen hijos, existe la posibilidad de que existan defectos genéticos. Incluso si todos los genes de una persona están sanos, todavía existe una pequeña posibilidad de que esté presente una copia de un gen mutado o de un gen defectuoso. Cuando dos personas están estrechamente relacionadas, existe una mayor probabilidad de que sus hijos tengan los mismos genes defectuosos, lo que aumenta la probabilidad de que hereden dos copias del gen defectuoso. Caín, su esposa y muchos de los otros hijos de Adán y Eva eran solo una generación de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados genéticamente perfectos, por lo que no hubo problemas genéticos que transmitir a sus hijos. Como resultado, no había riesgo de problemas genéticos en el matrimonio de Caín con su hermana. Durante esta época, casarse con parientes cercanos era una práctica común para garantizar que las generaciones futuras heredaran y preservaran los rasgos deseados y mantuvieran el control de la riqueza y el poder de la familia. Incluso cuando la población creció, esta práctica fue ampliamente aceptada. Era especialmente común en sociedades tradicionales, donde se valoraba mucho el estatus social, la herencia y la continuidad del linaje familiar. Casarse con parientes cercanos permitía a las familias mantener sus bienes dentro de la familia y aseguraba que sus hijos heredarían propiedades y riqueza. Estas relaciones también aseguraron que los lazos de sangre se mantuvieran intactos. En muchas culturas se fomentaba el matrimonio entre primos, tíos, tías e incluso medio hermanos para asegurar la continuidad del linaje familiar. El matrimonio de Caín con su hermana o un pariente cercano habría sido visto como una práctica común y aceptable en aquellos días. Además, la cultura de esa época permitía el matrimonio con parientes cercanos, lo cual era necesario para el crecimiento y la continuidad de la humanidad. El matrimonio de Caín con su hermana era una práctica común en aquellos días y parte del plan de Dios para la humanidad. Caín se casó con una de sus hermanas o parientes cercanos y tuvieron hijos, comenzando la línea de descendientes mencionada en el Génesis. Su primer hijo fue Enoc, y Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de Enoc. Esto sugiere un deseo de establecer un legado y tal vez alejarse de su oscuro pasado. Génesis 4:18-22 describe la genealogía de los descendientes de Caín, detallando los hijos y nietos hasta Lamec, un descendiente importante. 1. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. 2. Irad engendró a Meujael. 3. Meujael engendró a Metusael. 4. Metusael engendró a Lamec. Lamec tuvo dos esposas, Ada y Silla. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Su hermano Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Sila tuvo un hijo llamado Tubal-Caín, que forjaba toda clase de herramientas de bronce y hierro. Su hermana era Naamá. Lamec se destaca por introducir la poligamia y tener dos esposas. También es conocido por su poema sobre el asesinato de un joven, que sugiere un aumento de la violencia y la autosuficiencia entre los descendientes de Caín. Génesis 4:23-24. Lamec dijo a sus esposas: Ada y Sila, escúchenme. Mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por hacerme daño, un joven por lastimarme. Si Caín es vengado 7 veces, luego Lamec 77 veces. Estos versículos muestran la degradación moral que continuó en el linaje de Caín, culminando en un pronunciamiento de venganza y violencia aún más extremo que el de Caín. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que se convirtió en antepasado de un linaje diferente. Génesis 4:25-26. Adán volvió a encontrarse con su mujer,
y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, después de que Caín lo mató. A Set también le nació un hijo, y le puso por nombre Enós. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. 7 representa un linaje piadoso, que comenzó a invocar el nombre del Señor, diferenciándose del linaje de Caín. Esta división entre el linaje piadoso de Set y el linaje malvado de Caín marca el comienzo de dos caminos distintos en la humanidad. La genealogía de Set se detalla en Génesis 5 e incluye figuras importantes como Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado por él, Matusalén, el hombre más antiguo registrado en la Biblia, y Noé, quien halló favor ante los ojos del Señor. La historia de Caín y Abel, junto con las genealogías de sus descendientes, resalta los temas del pecado, el juicio y la gracia. La línea de Caín muestra la progresión del pecado y la violencia, mientras que la línea de Set muestra la continuidad de la fe y la obediencia a Dios. Estos temas continúan desarrollándose a lo largo de la Biblia y culminan en la historia de la redención a través de Jesucristo. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convirtió en agricultor, mientras que su hermano menor, Abel, era pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín ofreció los frutos de la tierra, y Abel las primicias de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que provocó los celos y la ira de Caín. Incapaz de controlar sus emociones, Caín mató a Abel en el campo. Dios confrontó a Caín sobre el asesinato y le preguntó dónde estaba Abel. Caín respondió: No lo sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Debido a su crimen, Dios maldijo a Caín y lo convirtió en un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Preocupado por su seguridad, Caín recibió una marca de Dios para protegerlo de la venganza. Caín entonces se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín se casó con una mujer que probablemente era un pariente cercano, según las necesidades de la población primitiva de la humanidad. Edificó una ciudad y la llamó Enoc en honor a su hijo. La genealogía de Caín incluye varios descendientes importantes. 1. Enoc, hijo de Caín, quien dio su nombre a la ciudad construida por su padre. 2. Irad, hijo de Enoc. 3. Meujael, hijo de Irad. 4. Metusael, hijo de Meujael. 5. Lamec, hijo de Metusael, que tuvo 2 esposas, Adá y Sila. Lamec se destaca por introducir la poligamia y por su proclamación de venganza, afirmando que mataría a cualquiera que le hiciera daño. Después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, a quien se consideró el reemplazo de Abel. El linaje de Set se destaca por su devoción a Dios. El nacimiento de Set marcó un nuevo comienzo para la humanidad piadosa, y durante la vida de su hijo Enós, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor, lo que indica un renacimiento espiritual. La genealogía de Set se detalla en Génesis 5, enfatizando la continuidad del linaje piadoso. 1. 7. Hijo de Adán. 2. Enós, hijo de Set. Durante su época, la adoración al Señor se hizo más frecuente. 3. Caín, hijo de Enós. 4. Mahalaleel, hijo de Cainán. 5. Jarede, hijo de Mahalaleel. 6. Enoc, hijo de Jared, conocido por caminar con Dios y ser guiado por él sin experimentar la muerte. 7. Matusalén, hijo de Enoc, que vivió 969 años, siendo el persona más longeva mencionada en la Biblia. 8. Lamec, hijo de Matusalén y padre de Noé. 9. Noé, hijo de Lamec, descrito como justo y justo entre sus contemporáneos. Noé fue elegido por Dios para sobrevivir al diluvio y preservar la vida en la tierra. La humanidad se volvió cada vez más corrupta y violenta, lo que llevó a Dios a arrepentirse de haberla creado. En respuesta, Dios decidió destruir toda carne con un diluvio, pero eligió a Noé para que sobreviviera,
junto con su familia, debido a su justicia. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca para albergar a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Noé siguió meticulosamente todas las instrucciones de Dios, demostrando su fe y obediencia. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris fue establecido como signo de este pacto. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, instruyéndoles a ser fructíferos y llenar la tierra. Después del diluvio, Noé plantó una viña, se emborrachó y permaneció desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos, Sem y Jafet. Cubrieron a su padre con respeto. Cuando Noé oyó lo que Cam había hecho, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo que sería siervo de los siervos de sus hermanos. Este evento sentó las bases para futuras tensiones entre los descendientes de Noé. La humanidad, que hablaba un solo idioma, decidió construir una ciudad y una torre que llegara al cielo, en un intento de evitar la dispersión por la tierra. Dios, al ver la soberbia y la desobediencia de los hombres, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Este evento explica la diversidad lingüística y la dispersión de los pueblos. Luego de la dispersión en Babel, la Biblia presenta la genealogía desde Sem hasta Abraham, destacando la importancia de este linaje en la historia de Israel. 1. Sem, hijo de Noé. 2. Arpachad, hijo de Sem. 3. Sela, hijo de Arpachad. 4. Eber, hijo de Sela, de donde se deriva el término hebreos. 5. Peleg, hijo de Eber, durante cuyos días fue dividida la tierra. 6. Reu, hijo de Peleg. 7. Serug, hijo de Reu. 8. Nacor, hijo de Serug. 9. Taré, hijo de Nacor, padre de Abram, Nacor y Harán. 10. Abraham, hijo de Taré, elegido por Dios para ser padre de una gran nación. Dios llamó a Abram a dejar su tierra natal e ir a una tierra que él le mostraría. Dios prometió hacer de Abram una gran nación, bendecirlo y hacer de él una bendición para todas las familias de la tierra. Este llamado y promesa son fundamentales para la narrativa bíblica posterior y el desarrollo de la nación de Israel. La narrativa bíblica desde la historia de Caín y Abel hasta el llamado de Abram destaca la intervención divina en la historia humana y el desarrollo del plan redentor de Dios. El linaje de Set preserva la fe y la obediencia, en contraste con la violencia y la corrupción que se extendieron por toda la tierra. Noé y su familia representan un nuevo comienzo después del diluvio, mientras Abram inaugura una nueva etapa en la historia de Israel y en el plan de redención de Dios para la humanidad. Estos eventos y genealogías son esenciales para comprender la narrativa bíblica en su conjunto y cómo Dios continúa obrando en la historia humana para lograr su propósito redentor.